para la última serie. Buenos días a todos. Me llamo Jimena Santos, trabajo en WOLA y están aquí para la última de las series de foros virtuales sobre las políticas de drogas y su impacto en las Américas. Si necesitan interpretación, el evento va a ser en español, pero si lo precisan hacia el inglés pueden elegir la opción de interpretación en la parte inferior de la pantalla, el globo terráqueo. Si lo seleccionan pueden elegir el idioma. Soy Jimena Sánchez de WOLA. Este es el webinario sobre el impacto de las políticas antinarcóticas en la región de las Américas. El webinario va a ser en español. Y estamos esperando unos momentitos para que entren los participantes. For those who are just joining us, Para aquellos que acaban de unirse, me llamo Jimena Sánchez de WOLA. Este es el webinario sobre el impacto de la guerra contra las drogas sobre los derechos humanos en las Américas. Si precisan interpretación, por favor, seleccionen la opción del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla, donde podrán elegir el idioma de preferencia, sea inglés o español, o el original. Vamos a esperar unos minutos más para permitir que los participantes entren en la sala. Ya en un minuto comenzaremos el webinario. Si usted tiene preguntas, por favor, escríbenlas en el chat. Is going to wait 20 more seconds. Vamos a esperar 20 segundos más antes de comenzar. Y durante este webinario, si tienen preguntas, por favor, no duden en utilizar la opción del chat. Bueno, más bien utilicen la opción de preguntas. Cuya. Lo pongan en el chat, pero en lo que dice preguntas y respuestas, question and answer. Bueno, creo que podemos empezar. Nuevamente, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Jimena Sánchez, soy la directora de los Andes en WOLA. Es un placer para mí ser la moderadora de esta última sesión en una serie de sesiones que el programa de drogas de WOLA ha estado desembarcando en los últimos meses en honor, o no en honor, pero en el aniversario de los 50 años de lo que es la guerra contra las drogas en las Américas. Hoy en día vamos a discutir sobre ese tema y cómo ha impactado los derechos humanos en comunidades marginalizadas, en mujeres y en otros en las Américas, específicamente en los países de México, Honduras, Colombia y Brasil. Como ustedes saben, el impacto de las políticas narcóticas en la región han sido muy nefastas cuando tiene que ver con el medio ambiente, cuando tiene que ver con la salud y cuando tiene que ver con los derechos de las comunidades afrodescendientes, indígenas y rurales. También ha habido muchos desarrollos en los últimos años de cómo se desembarca estas políticas debido a los cambios que han sucedido en los diferentes países. Nuestros panelistas de hoy nos van a
dar luces sobre cómo se está viviendo el impacto, qué se debe hacer y cómo ellos mismos piensan que la comunidad internacional puede cambiar el rumbo. Entonces, para hacer esa tarea hoy, tenemos a Carla Palacio Flores, que es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. También ella es la representante legal de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y su especialidad es la documentación de dichas violaciones. Ella también trabaja acompañando de forma psicosocial a las víctimas de tortura y desaparición forzada de México. Después de escuchar a Carla, vamos a escuchar a Miriam Miranda. Miriam Miranda es una lideresa muy reconocida, defensora de los derechos del pueblo garífuna en Honduras y sobreviviente de la cultura de esos pueblos. En este momento, ella es la actual coordinadora general de la Organización Fraternidad Negra Hondureña. Tiene más de 36 años como defensora de los bienes comunes y los derechos humanos del pueblo garífuna. Ella, frente a Ofrané, ha llevado y ganado 2 casos legales al Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los derechos territoriales de la comunidad garífuna de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Después de Miriam, vamos a escuchar de José Santos Caicedo del Proceso de Comunidades Negras PCN en Colombia. Originario de Tumaco, José ha sido un defensor muy importante de los derechos étnico-territoriales de las comunidades afrodescendientes para el proceso de comunidades negras, que es básicamente un colectivo de organizaciones de comunidades negras que abarca a varios consejos comunitarios y organizaciones en todo el país de Colombia y que forma parte del Consejo Nacional Afrocolombiano de Paz y de la Comisión Étnica, quien abogó para que se integren los derechos étnico-territoriales en el Acuerdo de Paz de 2016. Por último, vamos a tener un video corto de Alexandra Montgomery. Desafortunadamente, dado acontecimientos cerca del caso de Mariel Franco, tuvimos que hacer un video con Alexandra, pero ella es la directora del programa de Amnistía Internacional Brasil. Previamente de estar con Amnistía Internacional, ella fue una defensora con más de 16 años de experiencias, especialmente con las favelas en Brasil, su comunidad, y ha litigado casos en frente del sistema interamericano de derechos humanos. Para comenzar esta discusión, Carla, queríamos preguntarte, Ciudad Juárez, una de las principales ciudades de la frontera norte de México, ha sido también uno de los principales campos de batalla en la llamada guerra contra las drogas y el crimen en años recientes, incluyendo a través del despliegue de fuerzas militares para realizar tareas policiales en la ciudad. ¿Qué ha sido el impacto de este despliegue y la guerra contra las drogas en términos de la población de esa área en los últimos años? ¿Y qué tipo de casos han tenido que documentar ustedes? ¿Y quiénes han sido las personas más impactadas? ¿Cuál es el perfil de las personas en el contexto en que tú manejas en Ciudad Juárez? Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a quienes están escuchando el webinar.
Sí, precisamente Ciudad Juárez es una de las ciudades del país que sufrió mayormente por lo que fue conocido como el operativo Conjunto Chihuahua. En cada parte del país, en cada estado se implementó este operativo que contemplaba la participación de fuerzas federales, militares y autoridades locales para el combate del crimen organizado con la función de venta de estupefacientes, ¿no? De drogas. Y por la llegada de todas estas personas que no eran de la ciudad, pues trajo consigo también prácticas, ciertos delitos que no eran conocidos en la ciudad específicamente, delitos como extorsión, secuestro, que si bien sí se cometían en la localidad, pero eran delitos que ahora están insertos en la ciudad, que sabíamos que quienes operaban estas bandas de extorsión y de secuestro eran precisamente autoridades federales, y indudablemente que el aumento de la violencia justificó la mano dura para la atención a estos delitos, ¿no? Y el pensamiento colectivo, pues ahora tenía claro que la única manera de solucionar un problema de salud pública, como lo es pues la venta ilegal de drogas, era a través del punitivismo, es decir, de la mano dura, de la detención a personas responsables de estos delitos, pero también incluso del asesinato a personas responsables de estos delitos. Es decir, el imaginario colectivo, el pensamiento colectivo ahora es la única manera de solucionar el problema es a través de aniquilar a estas personas que cometen delitos y que dañan el tejido social, ¿no? Y eso a su vez justificaba, pues, toda clase de violaciones a derechos humanos que estos cuerpos policíacos cometían. ¿Como cuáles? Pues ahora sí, dando respuesta a la pregunta de cuáles son estas violaciones, pues hablamos de desapariciones forzadas, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de allanamiento de viviendas, de toda clase de violencia sexual. Y bueno, con la comisión de estas violaciones a derechos humanos, pues entendía que era con la intención de combatir al narcotráfico. Y precisamente ese era uno de los mayores problemas de la guerra contra el narcotráfico que se presentó en el 2008, en el 2010, que era la consigna de estos grupos policíacos, era combatir el narcotráfico, con las herramientas que tuvieran y sin especificar, pues, quién era el narcotráfico. Entonces, para la ciudadanía, al ver la ciudad sumida en guerra, se consideraba a todas las personas como sospechosas, es decir, si mataban a una persona en un lugar público, bueno, inmediatamente se le relaciona, y todavía eso persiste en la actualidad, se le relaciona con el crimen organizado. O sea, todo se justifica, todas las violencias que se ejercen en contra de la ciudadanía se justifican con que la persona participaba en una banda criminal y no se atendió el problema, o no se atiende el problema de manera eficiente, es decir, como un problema de índole de salud pública, y únicamente se siguen repitiendo estos patrones de detener a líderes de cárteles, de grupos criminales, bajo la idea de que eso va a terminar pues esta tendencia porque existan cárteles en la ciudad, ¿no? O sea, se considera que si se detiene al más grande criminal, la venta de drogas va a disminuir y no hay ninguna medida de prevención para evitar que la demanda disminuya, ¿no? Que la demanda de drogas disminuya. E indudablemente, en quienes se materializa estas violaciones a derechos humanos, esta discriminación, este señalamiento, pues es a gente extremadamente vulnerable, a gente de escasos recursos, a hombres jóvenes, estamos hablando de edades desde los 18 a los 30 años, claro, muchas de ellas también mujeres, pero con una intencionalidad de obligar a las mujeres a
delatar a sus parejas sentimentales. Y eso, o sea, cuerpos vulnerables son en los que se ha materializado las violaciones a derechos humanos. Y que, bueno, este contexto continúa. Es decir, la gente sigue sosteniendo que la única manera de combatir al narcotráfico, de combatir un problema de índole de salud, es a través del punitivismo, del castigo, de la aniquilación de todas estas personas que cometen delitos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carla. Ahora vamos a escuchar de Miriam Miranda de Ofrané en Honduras. Miriam, después del golpe de Estado en el 2009, Honduras sufrió un proceso de degradación política que llevó a una fuerte militarización del país y a un aumento considerable de actividades de crimen de Estado y de violencia. ¿Cuál ha sido el impacto de estos y quiénes son las personas más afectadas por sus acciones? También hemos escuchado que en el puerto de Cortés, en la costa, donde habita principalmente la población garífuna, se ha convertido en un lugar principal de flujo de los químicos que se usan para fabricar drogas sintéticas y que mucha de la persecución y violación al pueblo garífuno ha sido por parte de autoridades implicadas en trabajar con empresas transnacionales. ¿Cómo ha sido ese impacto de todo esto en las comunidades garífunas? Y por último, si también nos puede mencionar, ha habido un cambio enorme en Honduras. Primeramente, la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado se dio luz cuando salió evidenciado que miembros de las cúpulas policiales y militares, incluyendo el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, están implicados. Pero ahora Honduras ha elegido una nueva presidenta, Xiomara Castro, que se ha comprometido en luchar contra la impunidad. ¿Cómo piensa usted que va a cambiar el escenario y qué debería hacer el gobierno de Biden para apoyar en esta situación ahora en adelante? Muchísimas gracias, me escuchan muy bien. En primer lugar, pues saludos a Carla, que un placer estar contigo acá. Hay alguien que ayer me hablaba sobre ti, que fuiste parte de un equipo de trabajo con alguna gente, a mi hermano José Santos Caicedo. No lo conozco personalmente, pero habitamos en territorios muy parecidos y pasamos la misma problemática y somos, por supuesto, hermanos de pueblo, pero también de organizaciones con la PCN. Gracias a ustedes por las personas que se han conectado para escuchar. Tengo problemas de inestabilidad en la cuestión del internet. Espero que poder hablar sobre esto. Pues Jimena me ha hecho unas preguntas que son muy interesantes, pero siguiendo un poco lo que decía Carla, yo creo que es importante destacar que, tal como lo decía Jimena, son 50 años de lucha contra el narcotráfico y hay que decir claramente que ha sido un total fracaso. Y decir claramente eso. ¿Por qué? Porque nuestras comunidades, los pueblos, son los que pagan por esa política de combate al narcotráfico. Aquí todo el mundo sabe de que el narcotráfico es una industria que mueve muchos millones de dólares y que mueve tanta plata que no solamente, como en el caso de Honduras, nos convertimos en un narcoestado, sino que también hay una ruta y hay muchísimas empresas que están involucradas y que no les interesa que se termine y que se pueda realmente combatir el narcotráfico. Estamos hablando
de lavado de activos, estamos hablando de armamentismo, estamos hablando de todo lo que significa esa industria que no solamente es en América Latina, sino que es a nivel mundial y como lo decía muy bien Carla, es un problema de salud y que tenemos que tocar ese tema. En respecto a Honduras, por su ubicación estratégica en la última década, en los últimos años, se convirtió en el espacio donde baja la droga, ¿verdad? Y nosotros estamos ubicados a lo largo de la costa atlántica. De hecho, es claro que como el pueblo garífuna estamos ubicados a lo largo de la costa atlántica, Caribe de Honduras, comunidades en objetivos, por un lado, del parte del Estado y también de la lucha, el combate al narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, pero también por todos estos grupos criminales que hoy por hoy se disputan los territorios del pueblo garífuna. Con el agravante que hoy ya no solamente es El Paso, sino que ya se está ubicando y bueno, han estado saliendo noticias de que están llegando a ser operativos para destruir la producción de amapola, de todos esos materiales y plantas que se utilizan para la producción de narcóticos y que hoy por hoy también ya hay, digamos, laboratorios cerca de las zonas donde habitan las comunidades garífunas. Eso es una cosa gravísima, gravísima porque ya no estamos convirtiéndonos y estamos ya en paso y nos hemos convertido en toda una, bueno, hay un plan de colombianización de Honduras, la misma práctica, pero también las mismas formas como han estado trabajando supuestamente con el combate al narcotráfico en Colombia, pues se ha trasladado de esa misma manera a Honduras. Hemos tenido y hemos enfrentado dos hechos que quiero, digamos, compartirle de ustedes, que es el ataque que hubo en el 2012 en la Mosquitia, en el caso de Aguas, donde hubo un operativo entre la DEA y el ejército de Honduras, y donde hubo un ataque desde arriba a una lancha de los pueblos Misquito, donde hubieron muertos, ¿verdad? Y que es un hecho terrible, porque ya se ha repetido de nuevo el, digamos, atacar desde helicópteros a varias comunidades en la zona de la Mosquitia. Y también enfrentamos como comunidad garífuna en el 2015, en diciembre, donde hubo un ataque indiscriminado contra 3 vehículos donde se transportaban pasajeros garífunas en la zona de Iriona. Hubieron 2 muchachos que fueron asesinados, 11 miembros de la policía de la naval dispararon contra la comunidad, contra la gente que estaba, digamos, viajando, con el pretexto de que estaban repeliendo un ataque, y cuando era porque en las comunidades garífunas, desde la zona de Iriona, la gente se traslada por la playa, porque no hay otra carretera, hasta recién hace poquito se abrió una carretera terrestre, pero generalmente la gente se traslada por la playa. Y con ese pretexto le dispararon a la gente, mataron 2 muchachos, pero los daños psicológicos a las madres, porque ahí iban pasajeros en 3 vehículos, porque uno de los vehículos se atascó en el mar, ¿verdad? En la playa, y otros se acercaron a ayudar, y con ese hecho tan terrible. Esto lo narro porque es importante entender cuál es la forma, cómo se atacan a las comunidades. Las comunidades son las más afectadas con esta guerra que al final de cuentas las comunidades nuestras son las que más son afectadas. Honduras se convirtió en un narcoestado. Eso es muy claro con todo lo que ha pasado. Es algo que después del golpe de Estado hay que entender que Honduras se convirtió en un laboratorio político perfecto para la destrucción de la institucionalidad, y un país donde que se expulsa obligatoriamente a tanta gente, un país donde hay unas condiciones no solamente paupérrimas para el pueblo, pero es un país perfecto, que se convirtió para hacer ese experimento político de lo que significa la destrucción de la institución.
no solamente para lo que es el hecho de que haya tanta penetración de lo que ha sido esta cuestión de lo del narcotráfico en la institucionalidad, sino que también para la toma de decisiones, para la entrega de los territorios al capital transnacional, como el caso de las sedes. O sea, eso ha generado lo que hoy en día es un país, el de mayor inequidad, pero también que en una década nos hayamos convertido en el país más violento e inseguro del planeta para las defensoras y defensores de los derechos humanos y para todo el país en general, y que pues que una de las cosas más terribles es que hayamos visto cómo sale la gente hasta 10 por 10, 20,000 personas en caravanas fuera para el norte. Y no se declaró crisis humanitaria ante ese hecho. Nunca se declaró. Y termino diciendo que efectivamente tenemos una oportunidad. Una oportunidad porque tenemos la primera presidenta mujer en Honduras. Es una oportunidad y que, por cierto, este proceso que nos ha tocado también estar muy de cerca por todo el trabajo político, estratégico del movimiento social y en este caso nosotros como organización lo vemos como una oportunidad, pero también entendemos que esta oportunidad, si no se logran, digamos así de alguna manera, los cambios significativos como la restauración del Estado de Derecho, que es tan fundamental en este país, pues no habrá, como digamos, muchas esperanzas. O sea, la gente está muy esperanzada. El hecho de que se haya volcado a votar de una manera masiva para poner a Xiomara Castro como presidenta de Honduras, eso significa de que el país estaba como en un borde. O sea, es decir, que ya era insoportable, ya era imposible seguir viviendo y había digamos, la idea y la posibilidad de que un 80% de la población hondureña, y no estoy exagerando, se fuera. Y eso tenemos que tenerlo claro. Fueron 12 años donde se fortaleció una narcodictadura, una situación muy grave para el pueblo hondureño, y que hay una esperanza, pero que si no hay digamos, una restauración del Estado de Derecho en la que podamos nosotras poder seguir como defensoras y defensores recibiendo y poder seguir luchando, creo que va a ser una situación bastante difícil porque los grupos poderosos y criminales de este país se fortalecieron durante 12 años. ¿Cómo desmontar eso? Esa es la pregunta del millón, porque eso es una situación bastante grave. Y bueno, lo dejo por ahí para que podamos seguir platicando. Muchas gracias, Jimena. Muy grave lo que describís, Miriam, pero también es una oportunidad y ojalá que podemos discutir más sobre cómo se puede abarcar eso. Bueno, ahora vamos a escuchar de José Santos Caicedo. José, la situación obviamente en Colombia ha sido muy crítica en términos del impacto, pero también Colombia, como siempre, es muy contradictorio. En un sentido, las comunidades afro han resistido las políticas antinarcóticas y han tomado medidas propias para tratar de detener los impactos negativos. También Colombia firmó un acuerdo de paz que es el primer acuerdo en el mundo que tiene un capítulo para tratar de ver cómo se puede revertir todo este daño y también mirar estructuralmente cómo se da el narcotráfico. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes como PCN? ¿Cuál ha sido el impacto de la guerra contra drogas en las comunidades que ustedes representan? ¿Y qué piensa usted que se puede hacer frente a todo esto en este momento? Bueno, gracias Jimena por la invitación. Saludo a las dos comadres que participan del espacio. Y bueno, digamos la tragedia que comparten las dos compañeras y en particular Miriam, digamos, denota el grado de dificultad que vivimos como pueblo.
yo no sé si responder a las preguntas que hace Jimena o más bien en la conversa, la gente que está participando del espacio va interpretando la respuesta, ¿cierto? Digamos, comunidad negra mayoritariamente asentada en el andén del Pacífico. En el 93 definimos, bueno, nos peleamos, llamémoslo pelear en el buen sentido de la palabra, que hubiese un reconocimiento como grupo étnico, y parte de ese reconocimiento es que nos entregaran la territorialidad de manera colectiva y ejercer el propio gobierno en esa territorialidad. Y hubo comunidades, por ejemplo, entre el Caribe y el Pacífico, ahí pegados, que no alcanzaron a recibir eh, el reconocimiento legal de su territorio, porque ya el flagelo de la presencia de los cultivos de coca y el fenómeno del paramilitarismo los había desterritorializado. Eso significa que recibieron la territorialidad por fuera de su territorio. Y estoy hablando ahí un poco de las comunidades de Cacarica, Esguamandojo y Curvarado, en esa parte, llamémoslo, norte del Chocó, ¿cierto? Pero los que estábamos mucho más hacia el sur, limitando con el Ecuador, no entendíamos el grave fenómeno de lo que estaba ocurriendo y seguimos adelante. Pero al cabo de pocos años miramos un proceso de repoblamiento y la entrada de grandes cultivadores de la hoja de coca, y nuestros territorios se empezaron a llenar de eso. Pero el problema no es el cultivo. El problema es como lo están referenciando las compañeras. El problema realmente es el narcotráfico y la política contra esas drogas. Ese es el problema real. Porque para el caso de la presencia de los cultivos, las comunidades, en particular negras, hemos planteado alternativas. Alternativas como, por ejemplo, si son nativos de estos territorios que están promoviendo o están siendo obligados a sembrar, pues conversando se puede resolver el asunto y adelantar propuestas de erradicación, llamémoslo erradicación autónoma, sin que intervenga el cuerpo militar, sin que intervenga el cuerpo policial, sin que intervenga pues la política antidroga o antinarcótico, anticultivo que promueve la institucionalidad. Pero para poder adelantar eso hay que tener garantías, y garantías, cosas que no ha dado la institucionalidad. ¿Por qué? Porque le conviene el asunto, porque le conviene seguir controlando las rutas del narcotráfico, ¿sí? Entonces, cuando comunidades, por ejemplo, de Buenaventura, de la cuenca del río Yurumanguí, han manifestado que ni una hoja de coca en su territorio, porque entienden y comprenden que al haber presencia de cultivos de uso ilícito, como se llama, su territorio está en riesgo, no haya habido apoyo para estas comunidades de parte de la institucionalidad. Las comunidades nos hemos enfrentado a los grupos armados, ¿cierto? Y en ese momento, y en el 2008, por citar ejemplo, las comunidades se dieron cuenta que la insurgencia de la FARC estaba promoviendo la siembra de cultivo en la parte baja de la cuenca del río Yurumanguí. Le dijeron a la insurgencia: nosotros hemos mandatado que en nuestro territorio ni una hoja de coca, y sabemos que ustedes están promoviendo eso. O lo arrancan ustedes o lo arrancamos nosotros.
Y en ese momento el comandante de la FARC que estaba dijo, ustedes verán qué hacen. Y las comunidades nos organizamos y fuimos y arrancamos la coca. Hicimos el ejercicio de autonomía, de gobernabilidad. Pero este ejercicio no ha sido respaldado por la institucionalidad. Este ejercicio no ha sido respaldado por unos gobiernos que también están narcoparamilitarizados, ¿sí? Y hoy, solo para continuar con ese mismo ejemplo, la desaparición de los dos líderes de la cuenca del Yurumangui tiene que ver con eso, porque las comunidades se han opuesto a que en su territorio haya presencia de cultivos de uso ilícito, ¿cierto? Pero los nacientes o los grupos que se han reciclado siguen insistiendo de que tienen que meter el cultivo allá, pero, y no sé si Miriam me entenderá el refrán, ¿cierto? La fuerza policiva y las fuerzas militares están en distancia de la ceja al ojo. ¿Y cómo es que no van a controlar ese tipo de accionar? Tienen acuerdo, están confabulados, están en connivencia, ¿cierto? Cuando la infantería de marina está ahí a dos pasos, pues como nosotros decimos, ¿y por qué no controla eso? La infantería de marina tiene un puesto en la comunidad de Merizalde, en el río Naya, y más sin embargo hoy la parte baja donde habitan las comunidades negras está plagado de cultivo. ¿Sí? Está plagado de cultivo y la infantería de marina está ahí. Y uno dice, ¿por qué no hacen nada? Están comiendo también, están usufructuando de eso, nos preguntamos nosotros. Y nuestra respuesta es que sí, porque el río Naya es una ruta de narcotráfico, es una ruta del narcotráfico. Y entonces, ¿por qué no destruyen ese tipo de ruta? Ah, porque seguramente las fuerzas militares, además de estar comiendo, puede ser el que controla la ruta, ¿sí? Y uno puede seguir con el ejemplo. Hay sofisma de que destruyen, agarran cargamento, de que agarran semisumergibles que desde Cabo Manglares en Tumaco van y desembarcan allá en Honduras, ¿cierto? Pero cuando les conviene, hay destrucción de estos semisumergibles. Pero si es seguramente el embarque de las propias fuerzas militares, pasa común y corriente, ¿sí? Pasa común y corriente. Comunidades en Tumaco se han resistido a la presencia de la coca. Y es por eso entonces que nosotros determinamos ir a La Habana, ¿cierto? Ir a Cuba y decir, mire, nuestros territorios están en riesgo por la presencia de esto y de esto y de esto. Y dejar ciertas salvaguardas ahí. Pero el punto 4 del acuerdo de paz, eso no se está implementando. Sí, no se está implementando. Y uno entendería por qué no se está, quiere implementar. Y al igual que el punto 4, todos los demás puntos, porque quieren que el negocio se siga. No hace muchos meses atrás salió el escándalo de que el hermano de la vicepresidenta y canciller de Colombia estaba envuelto en el narcotráfico. Por eso concuerdo mucho con lo que dice Miriam, ¿sí? Están inmersos en eso. ¿O por qué entonces no hay el control de todo lo que se embarca en el puerto de Buenaventura? ¿Por qué no hay? ¿Sí me entiende? ¿Por qué no hay el control de eso? ¿Sí? Y somos las comunidades entonces la afectada porque el sofisma es el cultivo. Por ello, muchas comunidades, muchas organizaciones campesinas, indígenas, negros, muchos parlamentarios, exparlamentarios han propuesto que el mejor combate contra el narcotráfico es la legalización de las drogas, ¿sí? La legalización, que se pueda convertir eso, ¿sí? Esos cultivos que se puedan convertir en cultivos para la producción de medicina, de medicamentos, de cosméticos,
pero a la institucionalidad eso no le conviene, ¿sí? Porque además de tener una política antidroga que tiene sus acuerdos con los grandes productores químicos, ¿cierto? Entonces, y sobre todo de glifosato, ¿cierto? Pues no le conviene acabar con ese tipo de cosas, no le conviene, ¿sí? Y entonces la propuesta que las comunidades, que las organizaciones levantamos, no les vale absolutamente nada, ¿sí me entiende? Hoy estamos viviendo eso, pero con la gravedad que plantea Carlos, ¿sí? Porque no es únicamente el narcotráfico en lo grande, se están produciendo también microtráfico. Y entonces cuando Carla plantea lo de que hay que tratar eso como salud pública es porque están involucrando a nuestros chicos y a nuestras chicas en el consumo también, ¿sí? Y eso hay que entenderlo, porque quieren tener controlado absolutamente todo, todo lo quieren, pero también quieren destruir el proceso organizativo, también tienen que y tienen proyectado destruir el proceso social. ¿Y cómo entonces destruyen eso? A través de involucrar a los jóvenes, sobre todo en el que lo llaman conflicto, ¿cierto? En la conflictividad para poder tener ahí, como decimos las comunidades negras, el río revuelto. Y en el río revuelto, entonces la ganancia de pescadores. Jimena, si no me paro, voy a seguir todo el día. Así que usted me dice hasta dónde tengo que hablar, porque si no, sigo para Bueno, adelante. quiero aprovechar, como tú te vas hasta aquí un poco más temprano, que también nos hables sobre cómo ha sido la experiencia de las comunidades negras frente las fumigaciones aéreas y cómo estamos con ese tema ahora en Colombia. Ya, gracias, Jimena, por esa pregunta. Mira, las comunidades nos hemos opuesto a esas fumigaciones. Y no solo a las fumigaciones, sino a la erradicación forzosa. Sí, nos hemos opuesto. Pero estamos haciendo, llamémoslo, uso del convenio 169 de la OIT y han salido varias sentencias donde la Corte Constitucional le dice a la institucionalidad que nos debe consultar cuando vaya a adelantar ese tipo de procedimiento. Pero más sin embargo, a la institucionalidad le vale un comino, ¿cierto? Mire, comunidades, por ejemplo, del Chocó, del Consejo Comunitario Mayor de Novita, ¿cierto? Ganaron una tutela en torno a que le debieran consultar, pero el gobierno no ha querido desarrollar e implementar esa tutela en favor de las comunidades, porque su interés es combatir llamémoslo, lo que ellos llaman el cultivo, ¿cierto? Porque creen que, y puede ser cierto, ¿cierto? Que la presencia de los cultivos puede ser, digamos, un ingrediente en el conflicto armado, ¿sí? Pero la insurgencia que está ahora y los grupos crecientes seguramente sí vivirán de eso, pero tienen acuerdo con las fuerzas militares. Entonces, la experiencia que hemos vivido en materia de erradicación y fumigación es nefasta, ¿sí? Porque muchos de nuestros territorios y de la población como tal está siendo afectada, ¿sí? Porque es indiscriminado las fumigaciones, sobre todo, indiscriminado porque pasa la avioneta por encima del cultivo de plátano, de papachina, de chontaduro, de los animales, incluso de las mismas personas, ¿cierto? Pero hay que demostrarle que efectivamente la rasquiña que me da, que los granos que me sale, que la muerte de las plantaciones fue por la utilización de glifosato. ¿Y qué condiciones tenemos nosotros como pueblos y como comunidad para contratar un gran laboratorio que me demuestre ese tipo de cosas? Esos son los que lo estamos viviendo, Jimena. Yo no sé si con eso respondo a las preguntas formuladas. Lo que sí tenemos claro es que la mejor manera de combatir o de luchar contra las drogas ilícitas es la legalización de eso, ¿sí? Y que se pueda hacer un gran pacto nacional sobre cómo debiera ser esa legalización.
Es lo único que nosotros sabemos y tenemos claro, ¿cierto? Mire, en Tumaco llegó la DEA, llegó la CIA. ¿Por qué no ha controlado eso? Porque también están involucrados. Se incrementa día a día. Y entonces, en esa pregunta de las erradicaciones y de las fumigaciones, Jimena, en lugar de disminuir los cultivos, han aumentado. Y entonces se gastan los millones de dólares en esa política antinarcótico y los cultivos han incrementado. Cuando el campesino, el afro, el indígena, es en la cadena es el eslabón más débil, ¿sí? Porque ¿cuánto le pagan por un kilo de base de narcótico? ¿Cuánto le pagan? ¿Sí? Irrisorio, pero es el que se tiene que levantar a las 4, 3 de la mañana a fumigar los cultivos, a cosechar los cultivos y a correr el riesgo de, en la ley 30, de ser judicializados. ¿Sí? Por ahí, por ahora. Cierro micrófono y cierro cámara. Muchas gracias, José Santos. Bueno, antes que ponemos el video de Alexandra Montgomery, quisiera pedirles a los participantes que si tienen preguntas, que por favor las escriban en la sección de Question y Answers, que está ahí abajo, Q y A. Ahora vamos a escuchar a Alexandra Montgomery desde Brasil. ¿Van a poner el video, por favor? Sí, gracias. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Alexandra Montgomery. Soy directora de programas de Amnistía Internacional Brasil. Les vengo a saludar y a disculparme por no poder estar con ustedes en vivo en el evento organizado por WOLA. Agradezco por la invitación y por el espacio. Les quisiera compartir cómo la militarización de la guerra contra las drogas ha resultado en la muerte indiscriminada de personas que viven en las favelas y áreas marginalizadas en Brasil. Como ustedes saben o deben de saber, Brasil enfrenta un problema estructural de violencia y criminalidad. Entre enero y noviembre del año pasado, la policía de Río de Janeiro, la segunda que más mata en Brasil, mató a 1.298 personas. Eso es 164 personas a más que la policía de Estados Unidos mató en todo un país, 8,000 veces más grande en extensión territorial que el estado de Río de Janeiro. Eso es un promedio de 3 personas asesinadas por la policía al día. Y significa que a cada 8 horas la policía mató al menos un civil en Río de Janeiro. Las altas cifras de letalidad están directamente conectadas al modelo de enfrentamiento y combate al crimen implementado por el Estado de Brasil, que es basado en la lógica de la guerra en contra de las drogas. Para eso prioriza, y esa guerra, esa visión, esa política, prioriza acciones y operaciones policiales militarizadas, con el uso de grandes armamentos, de blindados terrestres, de helicópteros, en favelas y periferias de grandes ciudades. Ese modelo de política militarizada de seguridad pública tiene una aplicación selectiva a determinados territorios. Se ha dirigido a las favelas y áreas pobres y marginalizadas. Son territorios donde el Estado solo llega a través de su brazo, su sesgo de represión del crimen, con el que se pretende justificar la violencia y la masacre. Pero no logra garantizar ese Estado en esos territorios derechos básicos como la vivienda, la asistencia social, la salud, la educación, el saneamiento básico. Es un modelo violento y brutal de seguridad pública y está dirigido a poblaciones pobres en territorios esencialmente habitados por la mayoría negra y pobre, reflejando, por lo tanto, el racismo institucional incrustado en las estructuras del Estado. Un estudio del año 2020 demostró
que el 86% de los asesinados por la policía en Río de Janeiro son negros. En el estado de Bahía, 98% de los muertos por la policía son negros. El racismo mata. El uso excesivo de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, la tortura y la corrupción se han convertido en prácticas habituales entre determinados miembros de la policía. Y esas prácticas se mantienen gracias a la impunidad de la que gozan esos agentes y miembros de la policía. Ya en 1972, Amnistía Internacional documentó el surgimiento y la actuación de los escuadrones de la muerte en Brasil. Estos grupos eran conformados por policías, oficiales en servicio activo y de la reserva, que estaban involucrados en el asesinato de personas sospechosas de haber cometido delitos, y también de niños que vivían en las calles, como en muchos países de América Latina. Las actividades de estos escuadrones de la muerte a menudo se llevaron a cabo con la aquiescencia de las autoridades. Esas prácticas fueron fomentadas dentro de las instituciones policiales por el Estado a lo largo de la década de los 1990, incluso a través de premios y bonificaciones en sus salarios con valores de hasta el 150% de los valores de salarios a los policías que realizaban actos de valentía, como por ejemplo la muerte de un sospechoso durante una acción policial. Las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, o sea, las masacres cometidas en favelas por policiales, han marcado con sangre el territorio y la vida de muchas familias. La impunidad que se perpetúa en esos casos sirven de incentivo para la repetición de esas prácticas, ya que los agentes se dan cuenta de que no hay rendición de cuentas por las muertes y demás violaciones que cometen. Mismo cuando se pone en marcha algún sistema de control, acaba distorsionado. Un ejemplo es la determinación de suspender las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro, bajo la acción constitucional 635. Esa determinación de la Suprema Corte de Brasil del año 2020 ha sido ignorada y incumplida. Lo que estoy diciendo es que se ha hecho caso omiso deliberadamente de la sentencia del máximo tribunal del país. Y lo pruebo. En vigencia de la decisión, en el marco de la acción constitucional 635, el operativo de la Policía Civil en la favela de Jacarezinho dejó 27 muertos en mayo del año pasado. Y el operativo de la Policía Militar en Salgueiro dejó otros 9. Es fundamental controlar la policía. Los agentes del Estado a cargo de la seguridad pública necesitan oversight, accountability, y un sistema externo de control y rendición de cuentas para que las personas en todos los territorios tengan derecho a una vida libre de violencia. No hay incompatibilidad entre ese derecho y el derecho de no ser ejecutado por la policía en el proceso de combate al crimen. Muchas gracias. Bueno, honestamente, después de escuchar todas las presentaciones de ustedes y el video de Alexandra, me he quedado sin palabras. Es una situación increíblemente complicada y las posibilidades de acción muy complejas. Pero mientras que los otros participantes piensan en algunas preguntas, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes qué serían como 1 o 2 recomendaciones de lo que pueden apoyar las personas de afuera, especialmente Estados Unidos, frente a esta increíblemente compleja situación que podría aliviar esta situación a ayudar a transformarla hacia el futuro. Porque no empezamos entonces en la orden que hablaron con Carla, por favor.
Ay, es difícil responder a la pregunta. Yo creo que es un tema, creo, prioritario pues en esto que hemos platicado de las violaciones a derechos humanos que se ha vivido durante la guerra contra el narcotráfico, pues es el tema de la impunidad, ¿no? Creo que en todos los casos en los que estamos planteando, sí hay una participación muy fuerte, muy obvia de las autoridades por permitir pues estas atrocidades que se cometen en nuestros países, pero también de fomentar. Entonces, yo creo que uno de los temas que Estados Unidos pues tendría que intervenir es el de presionar al Estado mexicano porque se castiguen estos delitos, ¿no? Que se castiguen, que dejen de encubrir a las autoridades que siguen perpetuando estas prácticas, tanto las violaciones a derechos humanos como también pues los delitos del crimen organizado. O sea, como lo decían ellos, hay una participación obvia y cínica de las autoridades en estos delitos y en este contexto. Entonces, que Estados Unidos presione, que realmente las esferas internacionales presionen a México para que rinda respuestas a las víctimas, que obtengan justicia a las víctimas. Y creo que otro punto también importante es el tema de los discursos, ¿no? Cómo México podría, o cómo Latinoamérica en general podría cambiar los discursos del punitivismo, ¿no? De realmente encontrar vías más integrales para atender problemas que nos atañen a todos y no únicamente a través de eso, ¿no? De políticas duras, de políticas rígidas. Creo que esos serían los dos puntos que yo creo que tendrían que ser tomados por parte de las esferas internacionales, no únicamente Estados Unidos, es la presión para el castigo a estos delitos y el cambio de discursos, o sea, pues un cambio de paradigma, pues, o sea, cómo poder resolver estas situaciones sin recurrir constantemente a las detenciones y a acciones que únicamente desencadenan en violaciones a derechos humanos, ¿no? Gracias, Carla. Miriam, la misma pregunta. Sí, mira, yo creo de que es importante seguir la línea queriendo seguir un poco lo que decía José Santos. Quiero compartir con ustedes algo que mi mamá me cuenta y que es una muestra de la situación en que nos encontramos. A mí me dice mi mamá, hija, te puedo decir que hace muchos años, y estamos hablando de muchos años, creo 50 o 60 años, no sé cuánto, algunas mujeres que participaban, algunas mujeres para criar sus hijos, iban y trabajaban en el tema de, digamos, elaboración de licor. No sé cómo lo hacían, pero mi mamá me cuenta eso. Y a veces yo la comprendo tanto cuando me lo dice porque tiene razón, tiene que ver con lo que decía José Santos. Pero estas mujeres, me dice, caminaban kilómetros para ir a vender tal vez un bidón de alcohol destilado y eran perseguidas por el vender tenían que venderlo a escondidas. Un bidón que habían trabajado mucho tiempo tal vez para poder sacar ese bidón, así como digamos un tambo, como le llamamos aquí, de alcohol destilado. Eran perseguidas, criminalizadas y había toda una campaña contra ellas. Y lo hacían ¿para qué? Para tal vez darles de comer a sus hijos e hijas. Y miren cómo es la cosa. Hoy por hoy, tú vas a cualquier lado y encontrás alcohol del que querrás. Y si te querés ahogar en alcohol, es tu gusto. Es tu decisión. Y yo creo que si nosotros no vemos más allá, este problema no se va a resolver, porque es una industria, es un negocio magnífico. Es un negocio magnífico. Y los detalles que daba José Santos, precisamente nosotros lo hemos analizado. O sea, cuando tú estás hablando de un tema que genera tanta ganancia porque es prohibido,
porque es perseguido, pero es porque es una industria que tiene precisamente muy diseñada su estrategia para hacer lo que es. ¿Quiénes ganan? A última instancia, ¿quiénes son los grandes ganadores de este negocio? Y los que manejan millones, que no hemos hablado aquí, ese combate, yo lo vuelvo a decir, al narcotráfico dirigido por el gobierno de Estados Unidos, que no lo hacen únicamente en mi país, lo hacen en Nicaragua, en todos estos países que hemos hablado y en otros países. Miren, sí, en Estados Unidos se producen las drogas más fuertes. Nosotros tenemos testimonios de jóvenes que se mueren porque toman una pastilla o porque no sé qué. Y muchas de estas son producidas no aquí, en nuestros territorios. Muchas de ellas son producidas ahí en Estados Unidos. De drogas que hoy por hoy los jóvenes van y le dicen, te vamos a dar tanta pastilla. Y le dicen los nombres. Bueno, han habido anuncios, por ejemplo, de que a algunos se les caía un pedazo de la piel y ahí tienen muchos nombres, todas estas pastillas que hoy por hoy los jóvenes consumen cuando van a un baile. Y no es que haya sido, que sean las producidas, podrán ser parte de eso, pero entonces sí hay que analizar y diseñar y rediseñar esa estrategia de combate al narcotráfico. Porque no podemos seguir contando muertos de nuestra parte como pueblos indígenas, como pueblos negros, como la gente que vive en el campo. Entonces vienen y se le dan millones de dólares a los militares para que hagan ese trabajo y lo que hacen es atacar las comunidades nuestras. Aparte de eso, me parece que es importantísimo entender y comprender cuál es realmente la esencia de la producción de los narcóticos. ¿De dónde se produce? Los Estados Unidos sabe perfectamente que muchas de esas no se producen aquí en América Latina para convertir lo que es el narcótico. Entonces, la producción de amapola o la producción de lo que es, digamos, de lo que el cultivo de coca o lo que sea, se ha de una manera judicializado y criminalizado en nuestras comunidades. Y hay mucho trabajo que la gente ha hablado, por ejemplo, en el caso de los compañeros indígenas de la Amazonía y de otros pueblos, sobre que es un derecho de nuestras, que se ha criminalizado a las comunidades que producen y cultivan la coca, porque precisamente es la base de todo ese narcótico y de toda esa producción de narcótico, pero que es una planta sagrada para los pueblos indígenas. Eso todo el mundo lo sabe y la gente está reivindicando eso. Me parece que es importante lo que nos ha intercambiado el compañero José Santos, porque conocemos perfectamente esa lucha que ha hecho el pueblo negro de allá de Colombia sobre asegurar sus territorios y sobre todo esas propuestas que están haciendo para que se respete la autonomía de las comunidades de tomar decisión a implementar su estrategia de defensa, porque saben que nosotros estamos automáticamente indefensa como comunidades con esa práctica y esa estrategia que hacen los estados y los gobiernos. Y precisamente yo creo que es valiosísimo esas propuestas que está haciendo el PCN sobre que las comunidades decidan cómo puedan erradicar y cómo deben de controlar y cómo deben realmente de poder defenderse en un escenario tan difícil cuando hay grupos antagónicos que se disputan nuestros territorios para controlarlo. Y todos esos elementos que estás diciendo sobre que incluso hay un trabajo que ya no solamente, y eso lo hemos podido ver como comunidad y con esto termino, antes era que, bueno, nosotros decíamos, bueno, solo es el paso, ¿verdad? Pasa para el norte y ya, pues, pero hoy no, porque necesitan las comunidades y entonces ya se comienza el menudeo, la cosa de eso, y como tú lo dices, José Santos, son nuestras jóvenes que están expuestos. Y hay un deterioro del tejido social gravísimo, gravísimo, y eso no le interesa al Estado, no le interesa a los gobiernos. ¿Por qué? Porque, insisto, hay una necesidad de repensar esa estrategia de combate al narcotráfico, hay necesidad de definir algo diferente. Y ahora, cuando me pregunta, y la pregunta que hiciste, Jimena, sobre la cuestión de Biden, es que quienes manejan esa economía, esa industria,
O sea, cuando estamos hablando de una situación como esa, que es una verdadera industria, mira, la venta de armas, porque también hay que ver cuáles son esos estamentos y esos elementos y todo eso que están involucrados en esta industria. O sea, hay que tener mucha claridad hacia dónde apuntar, pero se han apuntado siempre hacia nuestros territorios, hacia nuestras comunidades, en esta lucha contra lucha contra el combate al narcotráfico. Hay que rediseñar eso, hay que definir una estrategia diferente, de lo contrario van a seguir violentando los derechos de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que hacerlo un cambio. Y ojalá que Bola, que está trabajando mucho este tema, y otras que puedan, hay que elevar la voz respecto a la definición que está haciendo Estados Unidos en América Latina y en el mundo sobre el combate al narcotráfico. Por ahí lo dejo por ahora. Gracias. Gracias, Miriam. Sí, pienso que Ok, Miriam, es que tal cual como era perseguido el alcohol allá en el Pacífico Sur, nuestras comunidades producían lo que llamamos el charuco, que se ha popularizado con el nombre del biche ahora. Y en ese entonces, yo qué sé, hace 30 años, 35 años, 40 años, ¿cierto? La producción del charuco era desde las comunidades. ¿Quiénes perseguían eso? Los guardias, como se llamaba en ese entonces. Entonces, las comunidades tenían que hacer todas unas peripecias para poder llevar al mercado ese producto. ¿Por qué? Porque a la licorera, en este caso, llamémoslo de Nariño o la licorera del Valle, pues no le convenía que sus productos se quedaran en los estantes porque la gente prefería más bien la producción que hacía la gente de manera tradicional. Después que se legalizó eso, todo el mundo produce biche, todo el mundo produce charuco y nada. Por eso es que nosotros decimos que efectivamente lo más adecuado debe ser la legalización. Y es más, hoy en el país, llamémoslo, está legalizado para uso, llamémoslo, recreativos y medicinales, el cannabis. Pero esa legalización se da porque había un interés seguramente de los grandes empresarios canadienses. Entonces, la producción ahora de semilla y no sé qué, de cannabis, no lo están haciendo ya las comunidades. Sí, sigue siendo parte de la cadena de narcotráfico, todo ese tipo de cosas, pero esa producción y las licencias que está dando la institucionalidad, se la está dando las grandes empresas canadienses, ¿sí? Entonces, por ahora, en la pregunta que plantea Jimena, ¿qué puede hacer la sociedad norteamericana? Por un lado, apoyar esas iniciativas de erradicación autónoma que están proponiendo las comunidades, porque la política de legalización seguramente puede ser más largo, y ahí es donde el gobierno deberá ayudar a promover ese tipo de cosas, pero ya Miriam lo dijo, seguramente tampoco le convendrá, porque su industria de producción de glifosato pues se le va a venir al piso, dice uno, pero también su producción de armamento se le va a venir al piso, pero tenemos que seguir luchando. La gente está promoviendo proyectos productivos, proyectos tales que le garanticen a la gente seguir permaneciendo en el territorio, y ahí es donde debemos apuntar. Por estas iniciativas, Jimena, no están siendo apoyadas por la institucionalidad, y hablamos en el acuerdo de paz, por ejemplo, de todos esos PD, pero los PD no responden a las iniciativas de las comunidades, sí, responden a las iniciativas de los grandes empresarios porque necesitan vías de penetración para ir a terminar de sacar los recursos naturales, y además para que esas vías se conviertan en la ruta de narcotráfico y tengan mayor facilidad para sacar su droga, ¿sí? Para sacar su droga. En fin, yo por ahora lo dejo ahí, ¿cierto? Entonces la sociedad norteamericana debiera apoyar las iniciativas que tienen las comunidades
de las campañas que adelantan las comunidades. Eso, por ejemplo, que la gente Yurumangui, que de la Alsacia, que en Tumaco, el Bajo Mira, está promoviendo erradicación autónoma de que no haya presencia de cultivo, eso se debe apoyar, ¿sí? Pero para eso se necesitan recursos para poder sostener esas iniciativas. Hoy la gente Yurumangui está con miedo porque dos grandes líderes fueron desaparecidos y la gente lo que dice, si estos grandes líderes fueron desaparecidos, fueron llevados, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Entonces esa propuesta de contener la coca allá en esa parte baja se está viendo afectada porque la gente dice, seguimos promoviendo la no presencia del cultivo acá cuando los que estaban sosteniendo eso fueron llevados y seguramente ya fueron masacrados, en fin. Entonces, por eso hay que seguir con el fortalecimiento de la capacidad organizativa, fortalecimiento de los gobiernos propios, fortalecimiento de estas iniciativas que las comunidades tienen. Yo dejo por ahí y muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, hemos recibido algunas preguntas. Voy a empezar con la primera para todos, que sería, ¿cómo podríamos empezar a desenredar la red de corrupción que sigue manteniendo a estas comunidades en una situación extrema de vulnerabilidad? ¿Consideran que los mecanismos internacionales han sido exitosos para abordar esos temas, refiriéndose a lo de corrupción? ¿Y qué incentivos hay para limitar los impactos de esos negocios ilícitos, ya que son tan lucrativos? Entonces, otra pregunta muy difícil a contestar. ¿Por qué no empezamos entonces con Carla sobre el tema de corrupción? No han sido exitosos. Creo precisamente el tema de que las comunicaciones que hemos recibido de parte del Sistema Universal, Sistema Interamericano, pues son tan generales y que realmente no logran aterrizarse. O sea, sí son muy paradigmáticos, claro que ofrecen suficientes herramientas para la investigación de los casos, pero no cambian voluntades, ¿no? No cambian voluntades, no cambian intereses personales. O sea, algo que nos decía una compañera que participó en un proceso de transición de nuestra Fiscalía Federal era, no es suficiente con eliminar a una sola persona que se cree que es el problema en una institución, ¿no? Quien está promoviendo la corrupción. Dice, no, la corrupción dentro de las instituciones no es precisamente un sistema piramidal, ¿no? En donde quitamos el eslabón pues más fuerte, el que toma decisiones y todo lo demás se va a caer, sino más bien es como un hongo, ¿no? O sea, quitamos una parte, pero vuelve a surgir un hongo. Entonces, realmente yo considero un tema prioritario, pues es el no encubrimiento, o sea, realmente el castigo a los responsables, porque la corrupción se da en todos los niveles. O sea, hay un uso del poder desmedido, un abuso completamente. Entonces, no han sido suficientes las sentencias que hemos obtenido y sí considero pues la investigación o comisiones de verdad para realmente encontrar a los responsables, pero en términos muy generales, ¿no? No solamente a una persona. O sea, como dar un ejemplo de cómo no se van a tolerar estas prácticas en ninguna institución, ¿no? Creo que esa sería una de las mejores posibilidades que tendríamos. Sí, Miriam, sobre el tema de corrupción. Bueno, yo creo que es que, no sé si tengo esta red que cada momento se está cayendo más. Que estos modelos en que vivimos aumentan y fortalecen algunos antivalores y que se va generando una cultura que tenemos que trabajarla desde las comunidades, desde los sectores de los territorios y los movimientos sociales, trabajar mucho en eso. Imagínense un país como Honduras, o sea, un país donde la impunidad campea por todos lados, donde inclusive en los últimos años se ha develado ahora después del
tenemos una nueva presidenta, en algunas instituciones los niveles de corrupción, de saqueo, porque ya ni siquiera estamos hablando de corrupción, son saqueo del erario público. Este es un país que tenemos toda una historia en los últimos años, solo para dar un ejemplo, el tema de la pandemia, cómo se robaron millones de lempiras en nombre de la pandemia. O sea, pero ¿por qué digo yo de que es importante trabajar para luchar contra esa cultura? Porque se normaliza. Se normaliza. Y eso es un efecto terrible para toda la población en general, ¿verdad? Entonces, a veces hay incluso hasta comentarios terribles. Ah, no, pero este robó menos. Óigame. o sea que porque este va a robar menos. Y eso se vuelve como, hablemos de la realidad, de cómo es ese imaginario social y cómo debemos de cambiarlo, porque hay cosas sagradas. Por ejemplo, en este país se robaron los fondos más sagrados, que es el tema de la salud, educación, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, eso, hay un reto fuerte para trabajar contra eso. Y tenemos que trabajar el tema de la transparencia, tenemos que trabajar el tema de dar cuentas, ya inclusive desde las comunidades, en todos los sectores, que hay que dar cuentas y que también debe haber transparencia en el manejo de los fondos. Y no solamente en los fondos del Estado, sino que en todo sentido. Porque eso va a ir cambiando ese modelo y esta forma de verla, el tema de la corrupción, y que va muy de lado con el tema de la impunidad. Y que en el caso de Honduras inclusive se aprobaron leyes. Los mismos diputados aprobaron leyes para protegerse. Eso es una cosa, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que hay toda una discusión, pero también una necesidad de ir haciendo una apuesta estratégica para ir fortaleciendo algunos valores. Debe haber ética, debe de haber, yo no sé si se le llama ética o lo que sea, pero debe haber realmente rendición de cuentas y que la gente pueda sentir que alguien está ahí para custodiar y para poder proteger los fondos que le han sido designados para que los guarde, para que los pueda, digamos, manejar, pero sobre todo porque permea la corrupción. Tanto es así que aquí, por ejemplo, pongámosle un ejemplo. Aquí hay historias donde alguien llegó con una maleta de dólares, y eso muy bien lo sabe José Santos, y que son personas que tienen millones de dólares, y llegan a una institución del Estado, pongámosle así, a un fiscal o un juez, y se sienta con él y esa maleta se queda con él, el que va a tomar decisiones políticas, y que esas decisiones, perdón, judiciales, y que esas decisiones muchas veces afectan nuestros territorios, nuestras comunidades, porque el que paga, entonces tiene la justicia a su lado. Entonces ahí hay una situación bastante grave, y aquí nosotros lo hemos enfrentado de una manera terrible, terrible, que no comprendemos a veces. Por ejemplo, lo que pasó con los compañeros de Guapinol, 2 años y medio privados de libertad por defender un agua, por defender el agua, y una terquedad del sistema de aplicación de justicia para no sacarlos. Y yo quiero compartir, José Santos, nosotros tenemos 4 compañeros que fueron desaparecidos en una comunidad, entre ellos un dirigente de la comunidad de Triunfo de la Cruz, que hay una sentencia condenatoria contra el Estado en esa comunidad, y de Triunfo de la Cruz, y comprendemos perfectamente lo que me acaban de decir, y que creo que Carla también lo mencionaba, el costo también que enfrentan nuestro liderazgo. Yo siento muchísimo lo que ha pasado con los 2 compañeros de ustedes que los desaparecieron, y comprendemos perfectamente que alguien dice, bueno, ¿y cómo vas a poder vivir en una comunidad disputada por el grupo del crimen organizado y los narcotraficantes? Bueno, ahí tenés 3 opciones, ¿no? O sea, que te vayas, salgas de tu territorio. Segundo, que puedas hacerte de la vista gorda, ¿verdad? Y tercero, pues enfrentar, y que eso es el costo para nuestros dirigentes y nuestros líderes y lideresas que deciden defender frente a esos grupos, frente a ese sistema, porque no solamente son los grupos, porque es realmente la estructura que está establecida en el país para que haya y que pasen esas cosas, ¿no? Y tenemos ahí 4 compañeros desaparecidos forzosamente, se los llevaron de su casa, ¿verdad? Y entre ellos nuestro hermano Sneider Centeno, presidente del patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz, que estamos exigiendo no solamente justicia,
hemos creado un comité de investigación independiente, ¿verdad? Para poder investigar, no solo investigar, sino que la búsqueda y también castigo a los culpables de ese hecho que se dio en el 2020. Y también estamos exigiendo que se pueda nombrar un fiscal especial, ¿verdad?, contra la desaparición forzada, porque se da siempre en este sistema que nombran 3 fiscalías o 4 fiscalías que se les ocurre para llevar el caso de la desaparición forzada. Entonces cada quien tiene su versión y hemos estado trabajando en eso. Muchas gracias, aquí lo dejo. Bueno, Ya, José, antes sí, que contestes, dale. quiero agregar 2 cosas para ti, porque como te vas a tener que ir, primero recibimos, adicionalmente a la pregunta sobre lo de corrupción, recibimos otra pregunta sobre desde un abogado de Turquía que ha tenido que lidiar con los temas de las mulas de drogas y la desproporcionalidad que es la sentencia carcelaria que reciben en Turquía por haber transportado cocaína o lo que sea a Turquía, que puede ser hasta 30 años. Y no sé si tienes algún comentario sobre ese tema. Y por último, ¿qué pensarías tú de que la Comisión Interamericana haga algún tipo de análisis o informe a nivel regional sobre toda esta temática? Si puedes agregar eso también. Vale, está bien, intentaré. No, solo, digamos, sobre lo que dice Miriam, complementar, ¿cierto? Hoy, en particular, en el norte del Cauca, ¿sí? Suárez, Buenos Aires, ¿cierto? Está el cartel de Jalisco y de Sinaloa, ¿cierto? Que no están solo involucrados en la ruta, en la comercialización, sino ahora en la producción. Entonces llegan a la casa del campesino negro, el campesino indígena, el campesino colono, y le dicen, aquí está esta plata para que cultive. La gente le dice, no, esto yo no lo quiero, no lo prefiero, yo quiero seguir en lo que estoy cultivando mi plátano, mi café, tal cosa, no hay que. Al día siguiente le dicen, o la recibe o la va a recibir su viuda. Así de concreto, así está pasando. Entonces, por eso mucha gente también está perdiendo su territorio. Y entonces uno ahí dice sobre la pregunta de la corrupción. ¿Cómo así si hay el escándalo de el hermano de la vicepresidenta? Hay el escándalo del hermano de la canciller, no hay sanción. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay corrupción o no hay corrupción? Significa que hay una fiscalía que está al servicio de estas grandes, o como dirían pues, sí, de estos grandes capitalistas, de estos grandes empresarios de la mafia, de esta clase dirigente de este país. Más sin embargo, a un campesino que agarren transitando con 1 kilo de base de coca, ahí sí le aplican la ley 30 y de una vez lo judicializan y lo mandan a la cárcel a los 10, a los 15, a los 20, a los 30 años. Y pego entonces con el comentario que ha hecho el abogado de Turquía. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Y se está viviendo porque muchos negros, pelados jóvenes negros de Tumaco, de Guapi, de Timbiquí, de Buenaventura, están en las cárceles en Centroamérica. En las cárceles de Centroamérica, ¿sí? Y llegan hasta allá, hasta Turquía. Porque los agarran con el embarque, ¿cierto? Pero también son denunciados por los mismos que les dijeron embárquense y lleven esto, porque el cargamento mayor necesita que pase, ¿cierto? Entonces seguramente esos 30 kilos, esos 50 kilos, esa tonelada que llevaba el semisumergible donde iban estos pelados negros, se cae porque querían que el cargamento o el embarque de 30, de 40 toneladas pase, ¿sí? Ese es el comentario que yo tengo. Y ahí
Yo creo que más bien sea el abogado que nos recomiende a nosotros cómo trabajar el tema. En estos días nomás nos preguntaban, vea, es que hay un muchacho negro de allá, del Bajo Miri Frontera, que fue capturado en Centroamérica. Y la mamá desesperada, ¿qué podemos hacer nosotros como proceso organizativo? Nos preguntaban. Yo dije, nadie lo mandó, ¿cierto? Porque no podemos involucrar el proceso organizativo en ese tipo de cosas. Lo que hay que hacer es buscarle un abogado y que el abogado recomiende el qué hacer. Yo no sé si a través de las cancillerías, yo no sé si a través de tal cosa, digamos, no sabemos. Porque esos muchachos también se están embarcando por necesidad y porque en muchas ocasiones son obligados, ¿sí? Porque le dan un anticipo, ¿sí? Y el anticipo es, bueno, vea, si usted pasa este cargamento, entonces su familia va a quedar bien, es lo que le dicen. Y aquí tiene de anticipo 6, 12, digamos 20 millones, 30 millones. ¿Y qué hacen esos pelados? Lo primero que hacen es comprar la casa, entregársela a la mamá y ahora sí se embarcan. Porque supuestamente que cuando regresen la dan la otra mitad. Y cuando hablo de 30 millones, 50 millones, estoy hablando más o menos, yo qué sé, de $10,000, $12,000, 30,000, ¿sí? Eso. Pero se arriesgan estos muchachos a embarcarse y llevar eso, ¿sí? Entonces, así como en Turquía, seguramente en Honduras, en Santo Domingo, en República Dominicana, en México, hay muchos muchachos negros, dale, ¿sí? Y eso parte, entonces ahí, de la no oportunidad que han tenido estos muchachos en estudio, en salud, ¿cierto? No han tenido las oportunidades y la única oportunidad que ven es de eso. Lo que estábamos mencionando anteriormente. Esos son los comentarios que yo tengo ahí y por eso, eh, digamos, hay que trabajar en las distintas dimensiones porque el problema es holístico. El problema es holístico, entonces hay que trabajar en las múltiples dimensiones y por eso mencionaba que el problema no únicamente la plantación. El único problema no es la plantación, también es la comercialización, ¿sí? También es el tráfico, el microtráfico, ¿sí? Porque si les resolvemos oportunidades a muchos de estos muchachos y les potencializamos las enseñanzas que los mayores les han dado, pues no se van a ver involucrados en buenaventuras de embarcarse incluso como polizón para ir a Centroamérica, o para ir a México, para ir a Canadá, o para ir a dar allá. ¿Sí? Para ir allá donde dice el abogado, ¿cierto? Y que se meten en los containers y que se meten en esas bodegas llevando cuántos kilos, yo no sé. Pero eso es lo que está pasando y muchas gracias por los comentarios que han hecho. Cierro micrófono. Carla, por favor. Sí, también sobre la pregunta del abogado en Turquía, una recomendación. Bueno, nosotros como organización tenemos muy clara que la defensa de un caso en específico tiene que ir acompañada de un plan de incidencia política y pública. Y nosotros también una de las herramientas que mayormente utilizamos para la incidencia pública, pues es el litigio internacional, ¿no? Como lo comentaba, o sea, ¿qué ayuda internacional pues se podría obtener? Pienso yo en términos como más específicos, pues el Comité de Derechos Humanos podría ser una buena herramienta para poder atender ese caso en específico y también pues los mandatos especiales, los procedimientos especiales de la ONU. Quizás habría que hacer una revisión de los mandatos por temáticas y determinar en cuál de estos mandatos podría caber el caso que comenta el abogado. Yo pensaría en uno que tenga que ver con procedimientos o seguridad jurídica y demás. Entonces, ahí sí hay que ser como un poco más, creo yo, creativos, ¿no? O sea, tratar como de ir picando piedra con diferentes instancias y yo pienso pues la ONU sería la más adecuada y realmente es un proceso largo, o sea, no es
únicamente tocar una puerta y que ya esa puerta te va a llevar a la verdad y justicia para el caso, sino es estar tocando muchas puertas, estar documentando mucho tiempo, pero realmente sí son eficientes, ¿no? O sea, es eficiente, hay una respuesta, no es tan corta, pero sí hay respuestas de parte de los mandatos especiales de la ONU, y yo creo que esa sería una buena propuesta para el caso en específico. Muchas gracias. Tomo la oportunidad que también nos ha llegado otra pregunta que dice, quiero que comenten acerca de la desproporcionalidad de las penas, principalmente de los más desprotegidos. Por ejemplo, en Costa Rica, cualquier delito mínimo de narco menudista son 8 años mínimo. No sé si Carla quieres decir algo sobre la desproporcionalidad de las penas. Ese es un tema que en México hemos vivido mucho. Creo que precisamente hemos encontrado que hay penas muy altas para delitos que se cometen en contra de los sectores más privilegiados, delitos como extorsión, como secuestro, y realmente el trabajo que hemos hecho es más bien un trabajo de incidencia política, ¿no? De cómo cambiar la legislación, cómo modificar esas penas, pero realmente es todo un proceso o sea, es un proceso también muy largo. Yo sé que todo parecerá un proceso largo, pero también es un proceso de ir caminando junto con el poder legislativo para modificar pues estas penas, ¿no? O sea, sí hemos logrado nosotros en nuestros casos de secuestro y extorsión, o sea, la institución determinó que se tenía que imponer la pena vitalicia para estos delitos, siendo que para los delitos más importantes como el de homicidio, pues la pena era de 8 años, ¿no? Entonces, sí es un trabajo de seguir insistiendo en que el poder legislativo cambie también y que estas penas no son más que el resultado de una necesidad social, ¿no? O sea, la sociedad requiere que el narcomenudeo, que el secuestro, que la extorsión terminen, y que se considera que la única vía posible para alcanzar eso es aumentar las penas, cuando no se atiende el problema integralmente. O sea, no es únicamente un problema jurídico, o sea, no es que no esté regularizado, no es que no haya una pena para esos delitos, sino que realmente las instituciones no están atendiendo la problemática desde todas sus esferas, ¿no? No únicamente la legal, sino también la social, el tema de salud, o sea, todos esos problemas que convergen en un solo delito y que no están siendo efectivamente atendidas por los estados, ¿no? José Santos quería agregar algo a su respuesta. Sí, lo de la Comisión Interamericana, Jimena, muchas gracias. Solo una cosa así pequeñita. Yo, la verdad, no sé si haya un relator especial para estos temas, y lo que yo propondría es, si lo hubiese, era que pudiéramos agendar una conversación con ese relator o relatora para empezarlo a ilustrar sobre esta problemática que estamos viviendo, y mirar si con eso desde la comisión pudieran sacar algún tipo de informe que diera pie incluso al gobierno de los Estados Unidos para que tomara cartas en el asunto. Y en las recomendaciones seguramente también que se produzca a partir de ese informe pueda servir para hacer incidencia, digamos, internacional. Ese es el comentario que quería hacer de manera puntual. Muchas gracias, Jimena. Gracias. Bueno, Miriam, no sé si tienes algunos comentarios frente a la pregunta del abogado de Turquía, frente a las personas que están detenidas fuera del país por transportar drogas con penas ridículas, o sobre el tema de la desproporcionalidad de carcelaria frente a personas involucradas, o sobre la Comisión Interamericana. Por favor, lo que quieras decir. Gracias. Yo creo que me voy a quedar así porque no me está dando el sistema, pero sí me escuchan, ¿no? Sí me escuchan, Sí, te ¿verdad? escuchamos, sí. Bueno, yo creo de que coincido con Carla sobre el tema de la incidencia. O sea, hay que entender que hay muchas cosas que no solamente son jurídicas, ¿verdad? Y aquí
esa pregunta que hace la persona de Turquía, ¿verdad? Irfan, creo que es muy importante porque nosotros vemos que hay muchísima gente judicializada fuera del país de lo que, y con algunas cosas desproporcionadas. Incluso tenemos reportes de gente que ha sido ejecutada, ¿verdad? Ejecutada en otros países por el tema del trasiego. Entonces, y toda esta pregunta tiene que ver con lo que hemos venido debatiendo sobre el tema que ya ha insistido mucho José Santos, el tema de cómo se criminaliza a los que hacen y que son las mulas que le llaman, o la gente que hace, que son los expuestos para hacer el trasiego, ¿verdad? Para hacer, digamos, así como, digamos, los que van a llevarse. Hay historias, incluso hay toda una serie de es interesante porque imagínense que hay un programa que yo lo he visto a veces en televisión sobre, en España, Brasil, creo, que hacen una simulación, que para mí es más como simulación, donde salen alguna gente, dicen que le encontraron en una maleta algo de droga y todo eso, entonces que es como lo utilizan como para prevenir que la gente no se vaya a meter en ese rollo, que no sé cuánto y todo eso. Chicas, pero sí, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es el porcentaje de esa gente que se arriesga en un viaje así? Cuando ahí se han diseñado rutas que tienen toda una estrategia para garantizar que llegue la droga hacia el lugar donde va a llegar y en cantidades desproporcionadas. O sea, se encuentran gente que a veces traga unas pastillas o algo así con la pasta, pero realmente las cantidades que se mueven son increíbles y uno se pregunta, pero bueno, si hay una política de combate, ¿cómo es que llegaron tanta droga a tal país, no? O sea, entonces yo creo que esa es una cuestión y me parece que muy bien lo que dice Carla. Y yo, para terminar, yo creo que es importante lo que acaba de mencionar José Santos. Yo no conozco que existe una relatoría, José Santos. Yo creo que sería bueno impulsar que no solamente sea que se dé un informe sobre eso, porque ya hay que tratar el tema profundo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Y que creo que ese es el punto de partida de este evento del día de hoy. Es el hecho de que sí tenemos que ver y tenemos que poner en la mesa el tema de la violación de los derechos humanos, utilizando esta política de estrategia de combate al narcotráfico. Y esas dos cosas hay que ya ponerlas, Jimena, muy claramente en la mesa. ¿Por qué? Porque no se ve ese tema. Yo comencé ahora en la mañana contándoles a ustedes lo que nos pasó, y nos pasó con la Moquitia, con el pueblo garífuna. Entonces, bueno, y ya la Carla lo decía, pero como es para combatir la criminalidad, pues todo aquel que agarran y todos estos jóvenes y todos ellos son culpables porque están metidos en eso y no se ve como una cuestión de salud social, de un salud, y que hay una cuestión así. Yo creo que esto sería interesantísimo y nosotros estaríamos con mucha disponibilidad de participar en el debate, en un debate de este tema, para ir más allá y para también hacer propuestas para que se tomen con seriedad, que no es únicamente llevarse el capo, el gran capo, ¿verdad? Cuando las estructuras están tan empotradas y están tan fortalecidas en nuestros territorios, y que va más allá de eso, ¿verdad? Va más allá de eso. Y la otra cosa es cambiar ese imaginario, y eso dice, es que mira, mataron a tantos, en algo andaban. O sea, toda la gente, los jóvenes que son asesinados, o sea, es una cosa terrible. O sea, si nosotros hacemos realmente un detalle, que ya lo hemos hablado, pero si vamos más allá, el tema de cómo se criminaliza la juventud de hoy día, porque todos son delincuentes, todos son mareros, todos son esto, todo la. Entonces, ahí vemos la gravedad del asunto. O sea, yo creo que es importante trabajar más allá y poner el tema de los derechos humanos sobre esta situación y este tema que estamos nosotros, sobre este tema que estamos discutiendo. Muchas gracias, Jimena. Bueno, creo que hemos llegado ya como al final de este seminario. Quisiera agradecer mucho a todos ustedes por dar una cara muy humana y muy apasionada frente a qué se puede hacer sobre esta situación, y darles un minuto por un comentario final. Empecemos con José Santos. No, Jimena, muchas gracias a ti por organizar espacios como esto, y muchas gracias a los que comentaron y preguntaron. Y
mi corazón a Miriam, ¿cierto? Por toda su fuerza, su fortaleza, su valentía. Eh, eh, Sabemos que estamos sufriendo y bueno, y esperamos pues mirar cómo Comisión Interamericana pudiera reaccionar a, no sé, hacer algún grupo de trabajo para indagar mucho más, para potencializar más. Carla, un abrazo y muchos saludos. H para todos y todas. Gracias, José. Carla, últimas palabras. Bueno, por Sí, ahora. también. Sí, no, también muchas gracias a Wola, a Miriam, a José. Es un placer poder compartir y encontrarnos también en la lucha, ¿no? Cada quien desde sus trincheras, pero yo digo con el mismo espíritu, con la misma pasión. Y creo que este espacio es sumamente importante. Cualquier espacio en que podamos hacer alianzas, en donde podamos exponer la problemática, donde no únicamente nos enclaustremos y digamos es un problema local y que no merece ser escuchado a nivel internacional, o sea, no, realmente estos espacios son necesarios. Creo que realmente tengo un gran deseo porque nos volvamos a encontrar para precisamente cómo hacerle frente a esta problemática, ¿no? O sea, la fuerza, la unión hace la fuerza indudablemente, entonces, pues vamos caminando y espero reencontrarnos y muchas gracias también a quienes asistieron y pues quedamos pendiente, ¿no? Gracias. Gracias, Carla. Y Miriam, últimas Bueno, palabras. muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, hermano José Santos. Ya estamos amarrados y amarrada para poder hacer algo. Carla, un gran placer, ¿verdad? Estás en una de las zonas que le hemos dado seguimiento por todos los niveles de criminalidad, de violencia en esa zona, ¿no? Y gracias a Wola por esta oportunidad. Algo que no hablamos y ojalá que sea posible darle seguimiento es el tema de la relación, del tema este de la producción de cultivos y todo eso para el narcótico con el tema del cambio climático y la crisis climática. Ahí tenemos territorios totalmente arrasados, ¿verdad? Para la producción de cultivo de coca y de otras cosas y que también están afectando y son parte de todo este problema que tenemos que trabajar muchísimo, todos los sectores, toda la gente, la crisis climática que ya es irreversible y que tenemos que tomar decisiones. Y yo creo que es importantísimo que se pueda dar seguimiento para ver qué puede hacer la Comisión Interamericana y estaremos dispuestas. Gracias por estar y a la gente que ha estado participando y los que han seguido por Facebook. Y un abrazo a todas, un abrazo a todos y aquí seguimos. Ahí vamos a estar en conexión. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos los participantes y de parte de Wola a los panelistas. Yo creo que se tocaron muchísimos temas y como mencionó Miriam, hay que seguir y mirarlo en las otras dimensiones como el impacto cambio climático. También deberíamos hablar y revivar lo que estaba en el Acuerdo de Paz de Colombia de una conferencia internacional y cómo toda la parte de los países del norte o países que incentivizan esto por ser el mercado principal, tienen corresponsabilidad y también qué se puede hacer a ese nivel. Pero pienso que hoy fue una apertura en algunos de los temas esenciales y seguiremos trabajando este tema hacia el futuro y les deseo a todos un muy feliz día. Que estén muy bien.